Y vamos con el comentario político de Aldrin Briceño. Aldrin, ¿cómo estás, abogado? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y evidentemente en esta semana han pasado cosas tanto internacional, nacional y por supuesto aquí en el estado de Yucatán. Semana un tanto cuanto mocha, pero la que viene está todavía peor. No olvidemos que, bueno, atravesada por el carnaval. La Secretaría de Educación Pública finalmente le ha dado estos 2 días por usos y costumbres, tanto el lunes y martes, a todos los estudiantes en el estado de Yucatán. Bien porque nadie iba. Bueno, pues que al final de cuentas son los usos y costumbres de una sociedad y que de alguna manera se sigue manteniendo esa idea de lo que eran los carnavales. Yo creo que el carnaval hay que repensarlo, José Luis. Si bien no aceptar esta situación del gran desorden que se vivía, sí creo yo que los carnavales pudieran ser muy bien recibidos en las colonias de la ciudad de Mérida. Quizás sea una idea que se puede explorar para sacarlo más adelante, para que la gente realmente reavive barrios, ese sentimiento. Colonias, sí, claro. Yo creo que al final de cuentas hay mucha gente que gusta de estos momentos de sana diversión, de cercanía con los propios vecinos, aunque hemos visto también que hay de vecinos a vecinos, sí, porque a lo largo de esta semana hemos observado que algunos vecinos que ciertamente no entienden la idiosincrasia, no entienden, y es eso, no se quieren integrar a una sociedad que durante más de 500 años, 490 y tantos años, pues hemos vivido y se ha construido una forma de pensar, de sentir y sobre todo de actuar dentro de la ciudad. Podrá no ser la mejor, por supuesto, pero es la forma que tiene, así como la comida, así como las costumbres, es parte de lo que somos y solamente podemos pensar en lo que es ser yucateco cuando uno se integra precisamente en lo que significa ser yucateco. El yucateco en términos generales, por supuesto. No particularizando específicamente en algo. Y bueno, ¿qué pasa con ese tipo de aspavientos, de manifestaciones de violencia por pues cualquier motivo? Oye, decía el fiscal ayer, sí, que lo entrevistamos ayer jueves, que ya hay una denuncia correspondiente, particularmente en este caso que hemos conversado. Y también le decíamos que qué bueno que conversamos de esto y no de cosas peores, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que eso es lo importante. La violencia, hay que saber cuáles son las causas de la violencia. Muchas veces en los últimos años hemos escuchado que se quiere combatir a la violencia, José Luis, pero no se atacan las causas de la violencia. ¿Qué tanto de lo que hoy estamos viviendo como violencia en términos generales tiene que ver con la drogadicción, tiene que ver con el alcoholismo, tiene que ver con muchas de las acciones que como sociedad hemos sido omisos? Es increíble que en una población o en las poblaciones haya más, por ejemplo, expendios de licores y de cervezas que bibliotecas, que lugares de esparcimiento, que parques en donde las familias puedan ir con algunos motivos interesantes para poder ir a esos parques. Yo creo que las autoridades creo que tienen muy claro cuál es la situación, pero todo finalmente no se solidifica con una política que ojalá sea esta que se ha anunciado últimamente, en donde se trata que la gente no deje las calles como esos centros de discusión pública, pero también de encuentro con las demás personas y con los vecinos. Sobre ese tema platicaba con Alberto Banuet y él me comentaba que hablamos muy poco acerca de cómo los papás llevan a sus hijos a practicar deporte. Me dice, en Chubuná, por ejemplo, hay una pequeña canchita, ahí hacen su liga, un maestro les enseña valores a los muchachos, los convoca, los entrena, él mismo pone dinero para pagar al árbitro para que arbitree. Me dice, y veo con alegría cómo los papás llegan en una moto, en una bicicleta para llevar a su hijo a que haga deporte, se va a llevar a su hijo a la piscina pública a que practique clavados, para llevar a su hijo a karate. Es decir, son papás, la gran mayoría, por afortunadamente, que están preocupados porque sus hijos no estén en la esquina del barrio donde no hay luz consumiendo algún tipo de alcohol o droga. Preocupados y ocupados, José Luis. Yo creo que a veces... Hay un semillero de deportistas, béisbol en cualquier disciplina. Las noticias muchas veces dan cuenta de aquellos que no cumplen con su función como padres y a veces olvidamos la gran cantidad de personas comprometidas con sus hijos, padres de familia, madres de familia, José Luis, porque al final de cuentas estamos hablando de que ellos son los que están haciendo sociedad. La familia sigue siendo la base de la sociedad
Y en ese sentido, si algo está mal en la sociedad, nos tenemos que preguntar qué es lo que están haciendo los hijos, pero también qué están haciendo los papás. Y esto es parte primordial. Y entonces el Estado, el gobierno, debe ser un acompañante, pero no puede ser el responsable de lo que se hace o se deja de hacer en la casa. Porque pensar esto, José Luis, es llegar a verdaderas situaciones de alarma en donde pareciera ser, como en el caso de Canadá, en donde el Estado se quiere meter incluso en lo que piensan las familias, en lo que creen las familias, y eso tampoco puede ser, es un exceso. Y lo que hay que buscar aquí son los equilibrios. Si bien los vecinos de pronto se ponen violentos con otros vecinos, bueno, ¿qué es lo que hay de fondo? Hay un problema de ruido, hay un problema de incomprensión, hay un problema en donde pues la autoridad está siendo omisa, porque al final de cuentas hoy observamos hace 2, 3 días que una de las propuestas, por ejemplo, de la Cámara de Diputados Federal es omitirle el Estados Unidos a mexicanos, ¿no? O sea, quitarle el nombre a nuestro país, porque finalmente en los Estados Unidos estamos los otros 31 estados de la República, independientemente de la capital, que es la Ciudad de México. Todo por un tipo que va de paso, además. Digo, y al final de cuentas, yo creo que contra la historia, los diputados están viendo a donde no se pueden comprometer. Hoy los diputados, José Luis, no se están comprometiendo porque no saben si dentro de 6 años o dentro de 3 años van a estar en una denominación política diferente, porque como ya no hay esa ideología que te afianzaba, por ejemplo, en algún partido político, hoy pues no se quieren comprometer porque saben perfectamente que existe un Twitter, que existe una red social que les vayan a echar en cara, aunque eso incluso ahora resulta ser ya ni les afecta porque ya no existe esa vergüenza política, esa vergüenza ideológica de decir, oye, yo he creído esto y pues como decía Groucho Marx, ¿no? Tengo estos principios, pero si no los quieres, tengo otros. Y esto no puede ser esto, porque la política no puede volverse un mercado. Hay gente que lo quiere volver un mercado, pero la política es la herramienta de la convivencia social, José Luis. Y estamos viendo que no está funcionando por estas situaciones que vamos observando día a día, que es una omisión por parte de la propia autoridad de tenerse que bajar hasta la sociedad misma, hasta las calles, hasta los barrios y decirles, oye, tenemos que tratar de soportarnos y comportarnos. En la medida de que lo podamos hacer, en esa medida vamos a hacer una sociedad mucho más fuerte para el exterior. Pero los diputados, los senadores, se tienen que remojar en ese tipo de situaciones. Los presidentes municipales, insisto, yo creo que el gobernador hizo algo muy interesante cuando dijo, los presidentes municipales tienen que denunciarlas. Los primeros respondientes. Por supuesto, José Luis. Y en ese sentido, no pueden ser omisos de la importancia que tiene el ser un representante popular. Si esto lo perdemos, pues vamos a estar perdiendo pues buena parte de la democracia. Entonces yo creo que es importante hacerlo. Y otro de los temas que ha sucedido, que yo creo que lamentable, independientemente de la solución, porque son temas álgidos, pero hay que entrar a esos temas álgidos, como lo hemos señalado, la discusión acerca de la despenalización del aborto, independientemente de lo que el Congreso vaya a reflejar en su votación, José Luis, lo que es inadmisible es acallar a unos y darle voz a otros. Eso no se vale. No se vale que permitan la entrada de aquellos que están a favor, pero no permitan la entrada en el Congreso a aquellos que están en contra. O todos coludos o todos rabones. O dejo entrar a todos o no dejo entrar a nadie y hago entonces una votación privada que también la propia ley te lo señale. Y no porque unos hagan más ruido que otros, ¿no? Óigame usted, esto no es inadmisible. Esto es inadmisible. Es inadmisible sobre todo en un Congreso que se dice ser incluyente, que se dice ser, se dice ser del pueblo, porque al final de cuentas, tanto unos como piensen los otros, también tienen que ser escuchados porque son ciudadanos, José Luis, y no los puedes dejar afuera de una discusión tan importante que va a seguir siendo polarizante mientras exista, porque al final de cuentas estamos hablando de la vida de unos o de otros, y al final de cuentas eso, José Luis, es parte de esta discusión que no puede terminar únicamente con el cerrojazo de decir la ley es así porque ya la votamos. No. Desgraciadamente la razón nada tiene que ver con la democracia y muchas veces la verdad mucho menos, porque a veces esa se encuentra en otro lado.